La biblioteca de almas. Parte 11. Sharon nos dejó en el mismo embarcadero oscuro e infestado de ratas en el que nos habíamos encontrado por primera vez. Bajarme de su barca me provocó una punzada de nostalgia agridulce. Puede que estuviera aterrorizado y cubierto de mugre, y, sin duda, había experimentado diversos modos de sufrimiento, a cual más extraño, cada segundo de los últimos días, pero probablemente jamás volvería a vivir una aventura como aquella. Echaría de menos no tanto los obstáculos que había tenido que superar, como a la persona en la que me habían convertido. Había una voluntad férrea en mi interior, ahora era consciente de ello, y tenía la esperanza de conservarla incluso cuando mi vida se volviese más apacible. Hasta la vista, se despidió Sharon. Me alegro de haberte conocido, a pesar de la infinidad de problemas que me has causado. Sí, lo mismo digo. Nos dimos un apretón de manos. Ha sido interesante. Espérenos aquí, le dijo Miss Peregrine. Miss Bloom y yo volveremos en 1 o 2 horas. Encontrar a mis padres fue sencillo. Hubiese sido aún más fácil de haber conservado mi teléfono, pero, dada la situación, todo cuanto tuvimos que hacer fue presentarnos en una comisaría de policía. Puesto que se me consideraban desparecido, media hora después de haber dado mi nombre a un agente y de haberme sentado en un banco a esperar, llegaron mi madre y mi padre. A juzgar por las arrugas de su ropa, era evidente que habían dormido con ella puesta. El maquillaje habitualmente perfecto de mi madre era un absoluto desastre. Mi padre llevaba barba de 3 días, y los dos cargaban una pila de carteles con mi rostro y la palabra «desaparecido». Lógicamente, me sentí fatal de inmediato por todo lo que les había hecho pasar. Pero, mientras intentaba disculparme, arrojaron los carteles a un lado y se abalanzaron sobre mí en un abrazo doble, de modo que mis palabras se perdieron entre los pliegues de la sudadera de mi padre. Jake, Jake, Dios mío, mi niño, lloraba mi madre. Es él de verdad, decía mi padre. Estábamos tan preocupados, tan preocupados. ¿Cuánto tiempo pasé fuera? ¿1 semana? Más o menos, aunque parecía una eternidad. ¿Dónde estabas?, me preguntó mi madre. ¿Qué has estado haciendo? El abrazo se había roto, pero, aún así, no podía pronunciar una sola palabra. ¿Por qué te escapaste?, exigió saber mi padre. ¿En qué estabas pensando, Jacob? Has hecho que me salgan canas, añadió mi madre y, entonces, me estrechó de nuevo entre sus brazos. Mi padre se quedó mirándome. ¿Dónde está tu ropa? ¿Qué es esto que llevas puesto? Aún vestía el atuendo negro de expedición. Vaya, de todos modos, requería menos explicaciones que las ropas del siglo XIX y, gracias a Madre Arena, todos los cortes de mi cara habían sanado. Jacob, di algo, me ordenó mi padre. Lo siento mucho. Nunca os habría hecho pasar por esto de haber podido evitarlo. Pero ya está todo solucionado. Las cosas van a salir bien. No lo entenderíais, pero no pasa nada. Os quiero mucho. Tienes razón en una cosa, respondió mi padre. No lo entendemos, en absoluto, pero no estamos conformes, añadió mi madre. Nos debes una explicación. Nosotros también vamos a necesitar una, dijo el agente de policía que estaba en pie junto a nosotros. Y una prueba de drogas. Las cosas estaban empezando a escapar de mi control. Era hora de abrir el paracaídas de emergencia. Os lo contaré todo, les contesté. Pero antes, me gustaría que conocieseis a mi amiga. Mamá, papá, os presento a Miss Peregrine. Vi cómo los ojos de mi padre se volvían hacia la Imbrine y luego hacia Emma. Debió de reconocerla, porque de repente pareció que hubiese visto un fantasma. Pero no había problema alguno. No tardaría en olvidarlo. Tanto gusto en conocerlos, dijo Miss Peregrine, estrechándoles la mano a mi madre y a mi padre al mismo tiempo. Tienen un hijo magnífico, sencillamente un chico de primera clase. Jacob no es tan solo un perfecto caballero,
sino que posee un talento incluso mayor que el de su abuelo. ¿Su abuelo?, preguntó mi padre. ¿Cómo conoce usted? ¿Quién es esta mujer tan estrafalaria?, lo interrumpió mi madre. ¿Cómo conoce usted a nuestro hijo? Miss Peregrine les dio un apretón de manos y los miró penetrantemente a los ojos. Alma Peregrine. Alma LaFay Peregrine. Bien, tengo entendido que ha hecho un tiempo insufrible aquí en las Islas Británicas. Sencillamente un viaje espantoso. Considero que lo mejor para todos los involucrados sería que olvidasen que esto ha sucedido. ¿No les parece? Sí, contestó mi madre con la mirada perdida. Estoy de acuerdo, convino mi padre, parecía ligeramente hipnotizado. Miss Peregrine había puesto sus cerebros en pausa. Fantástico, maravilloso, contestó ella. Ahora, concentren la mirada sobre esto, por favor. Ella le soltó las manos y se sacó del bolsillo una larga pluma de halcón moteada en azul. Entonces, una abrasadora oleada de culpabilidad me recorrió como un relámpago y la detuve. Espere, le dije, creo que, en el fondo, no quiero que lo haga. ¿Está seguro? Parecía un poco decepcionada cuando me miró. Las cosas podrían complicarse mucho para usted. Me da la sensación de que los estaría traicionando, contesté. Entonces, ¿qué vas a contarles?, me preguntó Emma. No lo sé aún, pero no me parece que sea correcto borrarles la memoria sin más. Si contarles la verdad era un acto egoísta, me parecía el doble de desconsiderado eliminar la necesidad de recibir una explicación. ¿Y qué pasaría con la policía? ¿Y con el resto de mi familia y los amigos de mis padres? Por descontado, ellos sabían que yo había desaparecido, y el que mis padres olvidasen lo ocurrido sería un desastre. Lo dejo a tu elección, contestó Miss Peregrine. Pero considero que sería sensato borrar al menos los últimos 2 o 3 minutos para que no nos recuerden a Miss Bloom ni a mí. Bueno, vale, mientras no pierdan también la capacidad de hablar. Soy muy precisa, replicó Miss Peregrine. ¿Qué es eso de borrar cerebros?, preguntó el agente de policía. ¿Quién es usted? Alma Peregrine, respondió Miss Peregrine, apresurándose a estrecharle la mano. Alma Peregrine, Alma LaFay Peregrine. El agente dejó caer la cabeza, como si se hubiese quedado súbitamente fascinado por una mancha del suelo. Se me ocurren unos cuantos whites a los que podría haberles hecho eso, comentó Emma. Por desgracia, solo funciona con las dóciles mentes de los normales, le contestó Miss Peregrine. Hablando del rey de Roma, añadió alzando la pluma. Espere, dije, antes de que empiece. Alargué el brazo para estrecharle la mano. Gracias por todo. Voy a echarla mucho de menos, Miss Peregrine. Miss Peregrine hizo caso omiso de mi mano y me dio un abrazo. El sentimiento es mutuo, Mr. Portman, y soy yo quien debe sentirse agradecida, de no haber sido por su heroísmo y el de Miss Bloom. Bueno, contesté, de no haber sido porque usted mantuvo a salvo a mi abuelo todos estos años. Ella sonrió. Vamos a dejarlo en tablas. Aún quedaba una despedida, la más difícil. Envolví a Emma entre mis brazos y ella me contestó estrujándome ferozmente. ¿Podemos escribirnos?, me preguntó. ¿Estás segura de que quieres hacerlo? Por supuesto, los amigos mantienen el contacto. De acuerdo, respondí, aliviado. Al menos podríamos. Y entonces me besó, un enorme beso de pleno en los labios que me dejó con la cabeza dando vueltas. Creí que solo éramos amigos, exclamé, retirándome a causa de la sorpresa. Sí, dijo ella, tímidamente. Ahora lo somos. Solo necesitaba uno para recordar el momento. Los dos nos echamos a reír con el corazón en las nubes y, al mismo tiempo, roto en pedazos. Niños, dejadlo ya, susurró Miss Peregrine. Frank, dijo mi madre débilmente. ¿Quién es la chica a la que está besando Jake? No tengo la menor idea, masculló mi padre. Jacob, ¿quién es esa chica, y por qué la estás besando?
Las mejillas se me encendieron. Pues es mi amiga, Emma. Tan solo estábamos despidiéndonos. Emma lo saludó con la mano, apocadamente. No se acordarán de mí, pero, hola. Bueno, deja ya de besar a desconocidas y ven aquí, me pidió mi madre. Muy bien, le dije a Miss Peregrine. Supongo que será mejor que nos pongamos manos a la obra. No veas esto como una despedida, me contestó Miss Peregrine. Ahora eres uno de los nuestros. No te vas a librar de nosotros tan fácilmente. Desde luego espero que así sea, respondí sonriendo, a pesar de mi apesadumbrado corazón. Te escribiré, prometió Emma, tratando de sonreír, con una voz que empezaba a quebrarse. Buena suerte con lo que sea que haga la gente normal. Adiós, Emma, te echaré de menos. Parecía poco apropiado decir algo así, pero, en momentos como aquel, las palabras en sí mismas eran inapropiadas. Miss Peregrine se dio la vuelta para acabar su tarea. Levantó la pluma de halcón y les hizo cosquillas a mis padres bajo la nariz. Disculpe, ¿qué cree usted que está haciendo? Entonces, tanto ella como mi padre sufrieron un ataque de estornudos, y mientras estornudaban, Miss Peregrine le hizo cosquillas al agente de policía y él también se unió a mis padres. Para cuando todos habían acabado de estornudar, con las narices moqueando y la cara colorada, Miss Peregrine y Emma se habían escabullido por la puerta y se habían marchado. Como iba diciendo, comenzó mi padre, como si los últimos minutos jamás hubiesen sucedido. Un momento, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué podríamos, simplemente, irnos a casa y hablar de todo esto más tarde? Le contesté, esperanzado. No hasta que respondas a unas cuantas preguntas, contestó el agente. Estuvimos unos cuantos minutos hablando con la policía. Todas las respuestas que di fueron imprecisas. Rematé cada frase con una disculpa y juré una y otra vez que no me habían secuestrado, drogado ni abusado de mí. Gracias al borrado de memoria de Miss Peregrine, el agente se había olvidado por completo del asunto de la prueba de drogas. Cuando mis padres le explicaron que mi abuelo había fallecido y los problemas que aquello me había acarreado, el policía pareció convencido de que yo no era más que el típico chaval que se escapa de casa habiendo olvidado tomar sus pastillas. Nos hicieron firmar algunos formularios y nos permitieron marchar. Sí, por favor, vayamos a casa, dijo mi madre. Pero hablaremos del tema, jovencito. En profundidad, casa. Aquella palabra se había transformado en algo extraño para mí. Una tierra lejana que apenas podía imaginar. Si nos damos prisa, puede que consigamos un vuelo de nocturno. Comentó mi padre. Él había adherido su brazo alrededor de mis hombros como si temiera que me fuese a escapar en el momento en que me soltase. Mi madre no podía dejar de mirarme, con los ojos abiertos de par en par y colmados de gratitud, pestañeando para retener las lágrimas. Estoy bien, les insistí. Os lo prometo. Sabía que no podían creerme, y que tardarían un tiempo en ser capaces. Salimos a la calle para llamar a un taxi. Cuando se estaba deteniendo, vi dos rostros familiares mirándome desde un parque al otro lado de la calle. Ocupando la moteada sombra de un roble estaban Emma y Miss Peregrine. Levanté una mano en señal de despedida, con el corazón compungido. Jake, mi padre estaba sosteniendo abierta la puerta para que entrara. ¿Qué te pasa? Disimulé el saludo como si me estuviese rascando la cabeza. Nada, papá. Me metí en el taxi. Mi padre giró la cabeza para contemplar el parque. Cuando miré por la ventana, todo lo que vi bajo el roble fue un pájaro y algunas hojas mecidas por el aire. Mi regreso a casa no fue ni triunfal ni sencillo. Había quebrantado la confianza de mis padres y volver a unir los pedazos sería un trabajo lento y penoso. Considerado como en riesgo y proclive a la fuga, me mantuvieron vigilado todo el tiempo. No iba a ningún sitio sin supervisión, ni siquiera a dar un paseo alrededor de la manzana. Instalaron un complejo sistema de seguridad en casa,
no tanto para evitar que entrasen los ladrones como para impedir que yo me escabullese. Me volvieron a llevar a terapia. Me sometieron a incontables evaluaciones psiquiátricas y me prescribieron medicamentos nuevos y más potentes, que yo escondía bajo la lengua y escupía después. Pero había soportado penurias muchísimo peores aquel verano, de modo que si una pérdida temporal de la libertad era el precio que tenía que pagar por los amigos que había hecho, las experiencias que había vivido y la extraordinaria vida que sabía que me pertenecía, me parecía una ganga. Valía la pena cada conversación incómoda con mis padres, cada noche solitaria que pasaba soñando despierto con Emma y con mis amigos peculiares, cada visita a mi nueva psiquiatra. Ella era una señora mayor imperturbable llamada doctora Spanger, y yo pasé 4 mañanas a la semana bajo el resplandor de la sempiterna sonrisa de su rostro alegre. Me interrogó incesantemente acerca del motivo por el cual había huido de la isla y cómo había pasado los días posteriores. Su sonrisa jamás se alteró ni un ápice. Sus ojos, para que conste, eran del color parduzco que adquiere el agua de fregar los platos, pupilas normales, sin lentillas. La historia que me inventé fue una sucesión de pretextos sin sentido, salpicados por convenientes lagunas de memoria, todos y cada uno de los cuales eran absolutamente imposibles de verificar. La cosa era más o menos así. Atemorizado por lo que parecía ser un maníaco asesino de ovejas suelto en Cairnholm, me derrumbé, me metí de polizón en un barco que iba a Gales, olvidé quién era durante un corto período e hice autostop hasta Londres. Dormí en los parques, no hablé con nadie, no entablé ninguna relación, no consumí ninguna sustancia que alterara el ánimo o la mente y deambulé por la ciudad durante varios días en un desorientado estado de fuga. Respecto a la conversación telefónica con mi padre en la cual admití ser peculiar. ¿Qué conversación telefónica? No lograba recordar haber hablado por teléfono con nadie. Finalmente, la doctora Spanger dejó todo aquel asunto en un episodio maníaco, caracterizado por la aparición de delirios y provocado por el estrés, el duelo y los asuntos sin resolver con mi abuelo. En otras palabras, me había vuelto un poco chiflado, pero probablemente no se volvería a repetir y ahora estaba mucho mejor, gracias. Aún así, mis padres estaban hechos un manojo de nervios. Continuaban a la espera de que me derrumbéis, hiciese alguna locura y saliera corriendo otra vez, pero yo me comportaba mejor que nunca. Representé el papel de buen chico e hijo arrepentido como si pretendiera ganar un Oscar. Me prestaba voluntariamente a las tareas del hogar. Me levantaba mucho antes del mediodía y pasaba el rato a plena vista de mis vigilantes padres. Veía la tele con ellos, hacía los recados y compartía la sobremesa tras las comidas para participar en las insustanciales conversaciones que les gustaba mantener, sobre la reforma del baño, las asociaciones de vecinos, política, la dieta de moda, pájaros. Nunca hubo más que una alusión fugaz a mi abuelo, a la isla o a mi episodio. Yo era un chico agradable, paciente, amable, de 100 maneras distintas, no era el hijo que ellos recordaban. Debían de pensar que había sido abducido por alienígenas y reemplazado por un clon o algo por el estilo, pero, desde luego, no tenían ninguna queja. Tras unas pocas semanas parecía seguro invitar a la familia, y algún que otro pariente se dejó caer para tomar un café y mantener una conversación impostada y, de ese modo, yo podía demostrar en persona lo cuerdo que estaba. Lo que más me extrañó fue que mi padre jamás mencionó la carta que Emma dejó para él al volver a la isla, ni la foto de ella y ave que estaba escondida en su interior. Puede que fuese demasiado para él, o tal vez le preocupaba que hablar de ello conmigo pudiera provocar una recaída. Sea cual fuere la razón, era como si jamás hubiese ocurrido. En cuanto a haber conocido en realidad a Emma, Millard y Olive,
Estoy seguro de que mucho tiempo atrás lo había descartado considerándolo un sueño extraño. Después de unas pocas semanas, mis padres comenzaron a relajarse. Se habían tragado mi historia y las explicaciones de la doctora Spanger acerca de mi comportamiento. Podrían haber indagado con mayor profundidad, haber hecho más preguntas o haber pedido una segunda opinión, pero querían creer de verdad que yo estaba mejor. Aquellos medicamentos que me había mandado la doctora Spanger, fueran cuales fuesen, estaban obrando su magia. Más que cualquier otra cosa, ellos querían que nuestras vidas volviesen a ser normales y, cuanto más tiempo pasara yo en casa, más parecía hacerse realidad. Íntimamente, sin embargo, yo estaba luchando por adaptarme. Estaba solo y aburrido. Los días pasaban lentamente. Había pensado que, tras las privaciones de las últimas semanas, las comodidades del hogar me resultarían más agradables, pero muy pronto incluso las sábanas recién lavadas y la comida china perdieron su atractivo. Mi cama resultaba demasiado blanda, la comida, demasiado sabrosa. Había, demasiado, de todo, y aquello me hacía sentir culpable, me parecía excesivo. En ocasiones, cuando deambulaba por los pasillos del centro comercial mientras hacía recados con mis padres, meditaba acerca de la gente que vivía en los aledaños de Acre del Diablo y me asaltaba la rabia. ¿Por qué teníamos tantas cosas con las que ni sabíamos qué hacer, mientras que ellos no llegaban ni a lo imprescindible para sobrevivir? Me costaba dormir. Me despertaba a cualquier hora con la mente dando vueltas alrededor de las vivencias del tiempo que pasé con los peculiares. A pesar de haber dado a Emma mi dirección y de revisar el buzón varias veces al día, no había llegado ninguna carta ni de ella ni de los demás. Cuanto más tiempo pasaba sin saber de ellos, 2 semanas, luego 3, toda aquella historia comenzaba a parecerme más abstracta e irreal. ¿Había ocurrido de verdad? ¿Habría sido una alucinación? En los momentos bajos lo ponía en duda. ¿Y si estaba loco? De modo que fue un gran alivio cuando, un mes después de regresar a casa, por fin llegó una carta de Emma. Era corta y vivaz, y simplemente me daba ánimos para el proceso de readaptación y me preguntaba qué tal me iba. El remite era de un apartado de correos en Londres, y Emma me explicó que estaba bastante cerca de la entrada al bucle del Acre del Diablo, por lo que podía escabullirse al presente muy a menudo para revisarlo. Le respondí ese mismo día, y muy pronto estábamos intercambiando 2 o 3 cartas por semana. Como en casa estaba cada vez más agobiado, aquella correspondencia fue como un salvavidas. No podía arriesgarme a que mis padres la descubriesen, de modo que cada día acechaba al cartero y me precipitaba a su encuentro tan pronto aparecía al final de nuestra calle. Le sugerí a Emma que nos escribiésemos correos electrónicos en lugar de cartas, pues sería más rápido y seguro, y rellené varias páginas tratando de explicarle qué era Internet y cómo debía buscar un cibercafé y crear una cuenta, pero fue inútil. Ella ni siquiera había usado jamás un teclado. Sin embargo, las cartas merecían el riesgo, y yo llegué a disfrutar de la escritura a mano. Tenía cierto encanto sostener un objeto tangible que había sido tocado y marcado por alguien a quien yo quería. En una de sus cartas, incluyó unas cuantas instantáneas. Escribió: «Querido Jacob, las cosas al fin están poniéndose interesantes por aquí. ¿Recuerdas a las personas de los expositores del sótano, las que, según Bentham, eran muñecos de cera?» Bueno, pues estaba mintiendo. Él los había secuestrado desde distintos bucles y estaba usando polvo de madre arena para mantenerlos en animación suspendida. Creemos que había intentado hacer funcionar su máquina utilizando distintos tipos de peculiares como baterías, pero nada resultó hasta que llegó tu hueco. En cualquier caso, Madre Arena confesó que era consciente de ello, lo cual explica por qué se comportaba de manera tan extraña. Creo que Bentham la chantajeaba o la amenazaba con hacer daño a Reinaldo si no lo ayudaba.
Sea como fuere, nos está ayudando a despertarlos y devolverlos al bucle que les corresponde. ¿No te parece una locura increíble? También hemos usado el Panbucliticon para explorar toda clase de lugares y conocer a gente. Miss Peregrine dice que es bueno para nosotros ver cómo viven otros peculiares alrededor del mundo. Encontré una cámara en la casa y me la llevé a nuestra última expedición, y he incluido algunas de las fotos que hice. Bronwyn dice que estoy empezando a cogerle el tranquillo. Te echo muchísimo de menos. Sé que no debería decirlo, porque solo dificulta la situación, pero a veces no puedo evitarlo. ¿Podrías venir a visitarnos? Me gustaría muchísimo. O tal vez, había tachado, o tal vez, y escrito. Vaya, Sharon me llama. Se va a marchar y quiero asegurarme de que esta carta llega al correo hoy. Escribe pronto. Te quiere, Emma. Me pregunté qué sería ese, o tal vez. Eché un vistazo a las fotos que incluía. Había escrito en el reverso de cada una de ellas unas cuantas líneas para describirlas. La primera era una instantánea de dos señoras victorianas de pie frente a una tienda de lona con rayas sobre la que había un cartel en el que se leía «Curiosidades». Al dorso, Emma había anotado: Miss Bobolink y Miss Loon organizaron una exposición itinerante en la que mostraban el uso de algunos de los artefactos de Bentham. Ahora que estos peculiares son libres de viajar, están haciendo el agosto. Muchos de nosotros no sabemos demasiado acerca de nuestra historia. La siguiente era una imagen de varios adultos descendiendo un tramo muy empinado de unas escaleras que llegaban hasta una playa y un bote de remos. Hay un bucle muy bonito en el mar Caspio, me escribió. La semana pasada Nim y algunas imbrines fueron a dar un paseo en barca por allí. Hugh, Horace y yo también nos colamos, pero nos quedamos en la orilla. Ya tuvimos suficientes paseos en barca, gracias. La última foto era de unas hermanas siamesas que llevaban la melena, negra como los cuervos, atada con un lazo blanco gigantesco. Estaban sentadas la una junto a la otra y apartaban con la mano un pedazo del vestido para mostrar la sección del torso que compartían. Carlota y Carlita son siamesas, se leía en el dorso, pero eso no es lo más peculiar en ellas. Sus cuerpos producen un adhesivo que, una vez se seca, es más fuerte que el cemento. Enoch se sentó sobre unas gotas y se le quedó pegado el trasero a una silla durante 2 días enteros. Estaba tan cabreado que creí que la cabeza le iba a explotar. Ojalá hubieses estado allí, contesté enseguida. ¿Qué quisiste decir con, o tal vez? Pasaron 10 días en los que no supe nada de ella. Me preocupó que tuviera la sensación de haber ido demasiado lejos en su última carta, de haber violado nuestro acuerdo de ser solo amigos y que estuviese echándose atrás. Me pregunté si volvería a firmar su próxima carta con un «Te quiere, Emma», 3 simples palabras de las que había llegado a depender. Después de 2 semanas, comencé a preguntarme si llegarían más cartas. Entonces dejamos de recibir correo. Yo vigilaba obsesivamente por si veía al cartero, y cuando no apareció durante 4 días seguidos supe que algo iba mal. Mis padres siempre recibían toneladas de catálogos y facturas. Mencioné, todo lo distraídamente de lo que fui capaz, que me resultaba extraño que no hubiéramos recibido ninguna carta desde hacía tiempo. Mi padre masculló algo sobre una festividad nacional y cambió de tema. Fue entonces cuando empecé a preocuparme de verdad. El misterio se resolvió a la mañana siguiente durante la sesión con la doctora Spanger. Al contrario de lo habitual, me acompañaron mis padres. Parecían tensos, tenían la cara pálida e incluso les costaba mantener una charla desenfadada mientras tomábamos asiento. Spanger comenzó con las preguntas inocuas de rigor. ¿Qué tal estaba? ¿Algún sueño interesante? Supe que intentaba encaminar la conversación hacia algo de mayor importancia y, al final, no pude soportar la intriga. ¿Por qué han venido mis padres? Le pregunté.
¿Y por qué parece que acabaran de volver de un funeral? Por primera vez, la sempiterna sonrisa de la doctora Spanger se desvaneció. Ella echó mano a una carpeta que tenía en su escritorio y sacó 3 sobres, con las respectivas cartas de Emma. Todas habían sido abiertas. Debemos hablar sobre esto, me dijo. Habíamos acordado que no guardaríamos secretos, añadió mi padre. Esto no está bien, Jake, nada bien. Me empezaron a temblar las manos. Eso es privado, respondí, esforzándome por controlar la voz. Están dirigidas a mí, vosotros no deberíais haberlas leído. ¿Qué había en esas cartas? ¿Qué habían visto mis padres? Aquello era un desastre total. ¿Quién es Emma?, me preguntó la doctora Spanger. ¿Quién es Miss Peregrine? Esto no es justo, grité. Habéis robado mi correspondencia privada y ahora la estáis usando para acorralarme. Baja la voz, me amonestó mi padre. Ya ha quedado todo al descubierto, así que limítate a ser sincero y esto resultará más fácil para todos. La doctora Spanger sostuvo en alto una fotografía, que Emma debió de incluir en las cartas. ¿Quién es esta gente? Me incliné hacia adelante y la observé. Era una foto de 2 señoras mayores en una mecedora. Una acunaba a la otra en su regazo como si fuese un bebé. No tengo ni idea, respondí con brusquedad. Hay algo escrito en el anverso, me explicó. Dice así. Estamos hallando nuevas formas de ayudar a aquellos a los que les han sido extraídas partes del alma. El contacto parece obrar milagros. Tras unas pocas horas, Miss Hornbell parecía una nueva Imbrine. Lo pronunció, Imbrine, es, Imbrin, la corregí, incapaz de contenerme. La E es muda. Ya veo. La doctora Spanger dejó la foto sobre la mesa y apoyó el mentón sobre sus dedos estirados. ¿Y qué es una Imbrin? En retrospectiva, tal vez fuese una idiotez, pero en aquel momento me sentí acorralado, como si no tuviera más opción que contar la verdad. Ellos tenían las cartas, las fotos, y todas mis endebles y falsas historias habían quedado al descubierto. Ellas nos protegen, le respondí. La doctora Spanger lanzó una mirada a mis padres. ¿A todos nosotros? No, solo a los niños peculiares. A los niños peculiares, repitió la doctora Spanger lentamente. ¿Y tú crees que eres uno de ellos? Lancé la mano hacia adelante. Me gustaría recuperar mis cartas. Te las devolveré. Pero primero tenemos que hablar, ¿de acuerdo? Retiré la mano y me crucé de brazos. Me estaba tratando como si mi coeficiente intelectual fuese de 70. Bien, ¿por qué crees que eres peculiar? Veo cosas que otra gente no puede. Con el rabillo del ojo percibí cómo mis padres palidecían cada vez más. No se estaban tomando nada bien todo aquello. En las cartas tú haces referencia a algo llamado pan, bucliticón. ¿Qué puedes contarme de eso? Yo no escribí las cartas, contesté. Fue Emma. Claro, vamos a cambiar de tema, entonces. Háblame de Emma, doctora, interfirió mi madre. No creo que sea buena idea alentar. Por favor, Mrs. Portman. La doctora Spanger alzó una mano. Jake, háblame de Emma. ¿Es tu novia? Vi cómo mi madre enarcaba las cejas. Yo nunca había tenido novia, que ella supiese. Ni siquiera una mísera cita. Lo era, supongo. Pero ahora, nos hemos dado un tiempo. La doctora Spanger anotó algo y luego se dio unos golpecitos en la mejilla con el bolígrafo. Y, cuando te la imaginas, ¿qué aspecto tiene? Me encogí en mi silla. ¿Qué quiere decir con, cuando me la imagino? Ah, la doctora Spanger frunció los labios. Sabía que había metido la pata. Lo que quería decir es, vale, esto ya ha ido demasiado lejos, interrumpió mi padre. Sabemos que fuiste tú el que escribió estas cartas, Jake. Por poco me levanto de la silla, indignado. ¿Qué vosotros creéis que yo qué? Si ni siquiera es mi letra. Mi padre se sacó una carta del bolsillo, la que Emma había dejado para él. Tú escribiste esto, ¿no es verdad?
Es la misma letra. Esa también es de Emma. Mira, su nombre está justo ahí. ¿No lo ves? Agarré la carta. Mi padre trató de recuperarla, pero yo ya la tenía fuera de su alcance. A veces deseamos las cosas con tal ansia que imaginamos que existen en realidad, me explicó la doctora Spanger. ¿Creéis que estoy loco? Grité. En esta consulta no usamos esa palabra, respondió la psiquiatra. Por favor, cálmate, Jake. ¿Y qué hay de los matasellos del sobre? Exclamé señalando las cartas sobre el escritorio de Spanger. Son de Londres. Mi padre suspiró. Fuiste a clases de Photoshop el trimestre pasado, Jakey. Puede que yo sea viejo, pero sé lo fácil que es falsificar esas cosas. ¿Y las fotos? ¿También las he falsificado? Son de tu abuelo. Estoy seguro de haberlas visto antes. A esas alturas, la cabeza me daba vueltas. Me sentía vulnerable, traicionado y me asaltó una vergüenza espantosa. Así que dejé de hablar, porque todo lo que decía parecía convencerlos aún más de que había perdido el juicio. Me quedé allí sentado, furibundo, mientras ellos hablaban de mí como si yo no estuviese presente. El nuevo diagnóstico de la doctora Spanger fue que había sufrido una ruptura radical con la realidad, y que esos peculiares eran parte de un elaborado universo de alucinaciones que había construido y completado con una novia imaginaria. Como era muy inteligente, durante semanas me las había apañado para engañar a todo el mundo y hacerles creer que estaba cuerdo, pero las cartas mostraban que no estaba curado ni de lejos y que podía incluso ser un peligro para mí mismo. Ella recomendaba que me internasen en una clínica para mi rehabilitación y seguimiento, lo antes posible, lo cual yo supe que era jerga psiquiátrica para referirse a un manicomio. Lo tenían todo planeado. Solo serán 1 o 2 semanas, me dijo mi padre. Es un lugar agradable, muy caro. Piensa en ello como si fuesen unas pequeñas vacaciones. Quiero mis cartas. La doctora Spanger las volvió a meter en el sobre. Lo siento, Jake, me respondió. Creo que es mejor que me las quede yo. Me ha mentido, le grité. Traté de arrebatárselas dando un salto hacia su escritorio, pero Spanger fue rápida y brincó hacia atrás con el sobre entre las manos. Mi padre soltó un grito y me agarró, y un segundo más tarde, 2 de mis tíos irrumpieron en el despacho. Estaban esperando en el vestíbulo, guardaespaldas, por si acaso yo trataba de escapar. Me escoltaron hasta el aparcamiento y me metieron en el coche. Mis tíos vivirían con nosotros unos cuantos días, me explicó mi madre con voz nerviosa, hasta que quedase una habitación libre en la clínica. Tenían miedo de estar solos conmigo, mis propios padres, de modo que iban a enviarme a un lugar en el que yo sería problema de otro. La clínica, como si fuesen a vendarme un codo lesionado, llamemos a las cosas por su nombre. Era un manicomio, por muy caro que fuera. Allí no podría tragar mis medicinas y escupirlas más tarde. Tampoco embaucar a los psiquiatras y que creyesen mis historias sobre estados de fuga y amnesias. Me drogarían con antipsicóticos y sueros de la verdad hasta que les contase cada pequeño detalle acerca de la peculiaridad y lo usarían para demostrar que yo estaba loco de remate. No tendrían más opción que encerrarme en una celda acolchada y tirar la llave al retrete. Estaba total y absolutamente jodido. Durante los días que siguieron estuve bajo vigilancia como un criminal. Mi padre o uno de mis tíos estaba siempre en la habitación contigua. Todo el mundo esperaba la llamada de la clínica. Era un sitio con prestigio, supongo, pero en el preciso instante en que quedase libre una habitación, que podría ser en cualquier momento, me facturarían como un paquete. Te visitaremos todos los días, me aseguró mi madre. Solo estarás allí unas pocas semanas, Jakey, te lo prometemos. Solo unas pocas semanas. Ya, claro, traté de razonar con ellos. Supliqué, les imploré que contratasen a un experto en caligrafía para que pudiese demostrar que esa letra no era la mía.
Si eso fallaba, me retractaría por completo. Admitiría que había escrito esas cartas, lo que, por supuesto, era mentira, y que me lo había inventado todo. No existían los niños peculiares, ni las Imbrines, ni Emma. Aquello les agradó, pero no les hizo cambiar de parecer. Más tarde los escuché susurrando entre ellos y me enteré de que, para asegurarme un lugar en la lista de espera, habían tenido que pagar por adelantado la primera semana de aquella clínica tan cara. De modo que no había vuelta atrás. Pensé en escaparme, en robar las llaves del coche y salir huyendo. Pero, inevitablemente, me atraparían, y entonces la situación sería incluso peor para mí. Fantaseé con que Emma venía a rescatarme. Incluso le escribí una carta contándole lo que había ocurrido, pero no tenía modo de mandársela. Aunque hubiera podido escabullirme hasta el buzón sin ser visto, el cartero ya no pasaba por mi casa. E incluso si hubiese podido dar con ella, ¿qué más habría dado? Yo estaba atrapado en el presente, lejos de un bucle. Ella no habría podido venir a buscarme. La tercera noche, presa de la desesperación, le birlé el teléfono a mi padre. A mí ya no me estaba permitido usar el mío, y lo utilicé para enviarle un correo a Emma. Hacía tiempo, antes de percatarme de lo incapaz que era ella con los ordenadores, le abrí una cuenta de correo, chicadefuego1901@gmail.com, pero al descubrir su férreo desinterés, nunca le llegué a escribirle, ni siquiera, me percaté, me había molestado en decirle cuál era la contraseña. Un mensaje en una botella lanzada al mar hubiese tenido más posibilidades de dar con ella, pero aquella era la única opción que tenía. La llamada se produjo la noche siguiente. Había quedado libre una habitación para mí. Tenía las maletas listas y esperando desde hacía días. No importaba que fuesen las 9 de la noche, ni las 2 horas de trayecto que había hasta la clínica. Nos marchábamos en ese preciso instante. Nos apiñamos en el monovolumen. Mis padres iban delante, y yo, espachurrado entre mis tíos en el asiento de atrás, como si pensaran que podría tratar de lanzarme de un vehículo en marcha. En realidad, puede que lo hubiese intentado. Pero, cuando la puerta del garaje retumbó al abrirse y mi padre encendió el motor, cualquier pequeña esperanza que hubiera albergado comenzó a apagarse. No había escapatoria. No podía salir de ese embrollo con mi labia ni huir a la carrera, a no ser que me las hubiera arreglado para plantarme en Londres, lo que hubiese requerido pasaportes y dinero y 1.000.000 de cosas inalcanzables. No, tendría que cumplir mi condena. Pero los peculiares habían soportado cosas mucho peores. Salimos del garaje. Mi padre encendió las luces, luego la radio. La calmada cháchara de un locutor inundó el coche. La luna se alzaba sobre las palmeras de la esquina del jardín. Bajé la cabeza y cerré los ojos, tratando de engullir el pavor que me inundaba. Tal vez podría desear no estar allí. Tal vez podría desaparecer. Comenzamos a movernos. Las baldosas quebradas que pavimentaban el camino de entrada a nuestra casa crujían bajo las ruedas. Mis tíos hablaban sobre deportes por encima de mi cabeza, en un intento por calmar los ánimos. Anulé sus voces. No estoy aquí. Aún no habíamos abandonado el camino de entrada cuando el coche se paró en seco. ¿Qué narices es eso?, oí decir a mi padre. Tocó el claxon y abrí los ojos de par en par, pero lo que vi me convenció de que mi deseo de estar en un sueño se había hecho realidad. De pie frente a nuestro coche, dispuestos en línea a través del camino y resplandecientes bajo la luz cegadora de los faros del vehículo, estaban mis amigos peculiares. Emma, Horace, Enoch, Olive, Claire, Hugh e incluso Millard, y justo por delante de ellos, con una capa de viaje sobre los hombros y en su mano una maleta de tela, Miss Peregrine. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó uno de mis tíos. Eso, Frank, ¿qué narices es esto?, insistió el otro. No lo sé, contestó mi padre, y bajó la ventanilla.
Salid de mi entrada, les gritó. Miss Peregrine avanzó hasta su puerta. No lo haremos. Bájese del vehículo, por favor. ¿Quién demonios es usted?, contestó mi padre. Alma LaFay Peregrine, actual dirigente del Consejo Imbrine y directora de estos niños peculiares. Nos hemos visto con anterioridad, aunque no espero que lo recuerde. Niños, saludad. Mi padre se había quedado de piedra, con la boca abierta, y mi madre comenzaba a hiperventilar. Los niños dijeron hola con la mano. Olive levitó. Claire abrió su boca trasera. Millard giró sobre sí mismo. No era nada más que un traje que se sostenía sin cuerpo, y Emma prendió una llama en la palma de su mano mientras caminaba hacia la ventanilla abierta del lado de mi padre. Hola, Frank, le dijo. Me llamo Emma, soy una buena amiga de su hijo. ¿Lo veis?, exclamé. Os dije que eran de verdad. Frank, sácanos de aquí, chilló mi madre, golpeando a mi padre en el hombro. Él parecía haberse quedado paralizado hasta ese momento, pero entonces se apoyó en el claxon y apretó el pie contra el acelerador, y las ruedas traseras comenzaron a escupir guijarros mientras el coche avanzaba a toda velocidad. «Detente», le grité mientras se precipitaba contra mis amigos. Ellos se apartaron de un salto, todos menos Bronwyn, quien sencillamente plantó los pies, colocó los brazos hacia adelante y agarró la parte frontal de nuestro coche con las manos. Nos paramos en seco y las ruedas continuaron girando mientras mi madre y mis tíos daban alaridos de terror. El coche se caló, las luces se apagaron y el motor quedó en silencio. Mientras los niños peculiares rodeaban el vehículo, yo traté de tranquilizar a mi familia. No pasa nada, son mis amigos. No van a haceros daño. Mis tíos se desmayaron. Sus cabezas cayeron pesadamente sobre mis hombros y los gritos de mi madre decayeron gradualmente hasta convertirse en gemidos. Mi padre estaba histérico y con los ojos abiertos de par en par. Esto es una locura, esto es una locura, esto es una completa locura, murmuraba sin parar. Quedaos en el coche, dije, y echando mano por encima de mi tío inconsciente, abrí la puerta, trepé por encima de él y me deslicé hacia el exterior. Emma y yo chocamos el uno contra el otro en un tambaleante abrazo que nos hizo girar dando piruetas. Yo apenas podía hablar. ¿Qué has? ¿Cómo has? Me temblaba todo el cuerpo, estaba completamente seguro de que todavía me encontraba soñando. Me llegó tu carta eléctrica. Me explicó. ¿Mi correo electrónico? Sí, como se llame. Al no recibir noticias tuyas me preocupé, y entonces recordé el buzón de correos mecánico que me dijiste que habías hecho para mí. Horace fue capaz de adivinar tu clave y vinimos en cuanto lo supimos, añadió Miss Peregrine mirando a mis padres mientras movía la cabeza en un gesto negativo. Realmente decepcionante, aunque no puedo decir que me haya cogido por sorpresa. Estamos aquí para salvarte, exclamó Olive, igual que tú nos rescataste a nosotros. Y yo estoy encantado de veros. Pero ¿no tenéis que marcharos ya? ¿Vais a empezar a envejecer? ¿Es que no has leído mis últimas cartas?, me preguntó Emma. Ahí te lo explico todo. Las interceptaron mis padres. Por eso se les fue la olla de esta manera. ¿Cómo? ¡Qué horror! Se quedó mirando fijamente a mis padres. Eso es robar, y lo saben. En cualquier caso, no hay nada por lo que preocuparse. Hemos hecho un descubrimiento emocionante. ¿Querrás decir que yo he hecho un descubrimiento emocionante?, oí decir a Millard. Todo gracias a Perplexes. Me llevó días averiguar cómo llevarlo de vuelta a su bucle usando la máquina de Bentham, y durante ese tiempo, él debería haber envejecido, pero no lo hizo. Al contrario, su pelo canoso volvió a ser negro. Entonces me percaté de que le había ocurrido algo mientras estaba en Abaton con nosotros. Su edad real había sido reiniciada. Cuando las imbrines colapsaron el bucle, su reloj vital dio marcha atrás, por así decirlo, de modo que su cuerpo era exactamente tan joven como parecía,
en lugar de sus 571 años. Y no solo dio marcha atrás al reloj vital de Perplexus, añadió Emma, emocionada. También a los nuestros, a los de todos los que estuvimos en Abaton aquel día. Al parecer, es un efecto secundario del colapso del bucle, explicó Miss Peregrine. Una fuente de la juventud extremadamente peligrosa. ¿Eso quiere decir que no vais a envejecer? ¿Nunca? Bueno, no más deprisa que tú, aclaró Emma riéndose. Día a día. Eso es increíble, exclamé lleno de alegría a la vez que trataba de asimilar todo aquello. ¿Estáis seguros de que no estoy soñando? Bastante seguros, replicó Miss Peregrine. ¿Podemos quedarnos un tiempo, Jacob? Quiso saber Claire dando saltitos. Dijiste que podíamos venir cuando nos apeteciese. Imagino que podríamos convertir esto en unas vacaciones, dijo Miss Peregrine antes de que pudiera contestar. Los niños no saben prácticamente nada acerca del siglo XXI y, además, esta casa parece mucho más confortable que la destartalada trampa para ratas de Bentham. ¿Cuántas habitaciones tiene, Joam? Creo que 5. Sí, con esas basta. Servirá a la perfección. ¿Pero qué hay de mis padres? ¿Y de mis tíos? Ella se quedó mirando al coche e hizo un gesto con la mano. A tus tíos se les puede borrar la memoria fácilmente. En cuanto a tus padres, supongo que ya has saltado la liebre, como se suele decir. Deberemos vigilarlos de cerca durante un tiempo, para mantenerlos atados en corto. Pero si hay dos normales que pueden llegar a entender nuestro modo de ver las cosas, esos son los padres del magnífico Jacob Portman. Y el hijo y la nuera del magnífico Abraham Portman, añadió Emma. ¿Usted conoció a mi padre? Preguntó tímidamente papá, mirándonos furtivamente desde la ventanilla del coche. Lo quise como a un hijo, respondió Miss Peregrine. Igual que a Jacob. Mi padre parpadeó, luego asintió lentamente, pero no creo que lo entendiese. Van a quedarse con nosotros un tiempo, le dije. ¿De acuerdo? Abrió los ojos de par en par y se encogió. Creo que es mejor que le preguntes a tu madre. Ella estaba hecha un ovillo en el asiento del acompañante, tapándose los ojos con las manos. Mamá, marchaos, respondió. Marchaos todos. Miss Peregrine se agachó. Señora Portman, míreme, por favor. Mamá miró a través de sus dedos. No sois reales. Bebí demasiado vino en la cena. Eso es todo. Somos bastante reales. Se lo puedo asegurar. Y puede que esto le resulte difícil de creer ahora mismo, pero todos vamos a ser amigos. Mamá le dio la espalda. Frank, cambia de canal. No me gusta este programa. Está bien, cariño, dijo mi padre. Hijo, creo que es mejor que... Luego, cerró los ojos con fuerza, negó con la cabeza y subió la ventanilla. ¿Estás segura de que esto no les acabará derritiendo el cerebro? Pregunté a Miss Peregrine. Lo acabarán aceptando, me aseguró. A unos les lleva más tiempo que a otros. Caminamos de vuelta a casa en grupo, bajo el brillo de la luna ascendente. La cálida noche parecía cobrar vida con el viento y las cigarras. Bronwyn empujó el coche parado detrás de nosotros, con mi familia aún en su interior. Caminé de la mano de Emma con la mente puesta en todo cuanto había ocurrido. Hay una cosa que no comprendo, dije de repente. ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Y tan rápido? Traté de imaginarme a una chica con una boca en la parte trasera de la cabeza y a un chico con abejas a su alrededor atravesando el control de seguridad del aeropuerto. ¿Y Millard? ¿Cómo lo habían colado dentro de un avión? ¿Cómo habían conseguido pasaportes? Tuvimos suerte, contestó Emma. Una de las habitaciones de Bentham conducía a un bucle que queda tan solo a 160 kilómetros de aquí. Un pantano atroz, aclaró Miss Peregrine, con cocodrilos y lodo hasta las rodillas. No tengo la menor idea de qué quería mi hermano de aquel lugar. De cualquier forma, desde allí me las arreglé para efectuar nuestra salida hacia el presente,
y entonces ya fue tan solo cuestión de tomar 2 autobuses y caminar 5 kilómetros. El periplo nos llevó menos de un día. Huelga decir que estamos agotados y sedientos después del viaje. Habíamos llegado al porche de entrada. Miss Peregrine me miró con expectación. Claro, hay refrescos en la nevera, creo. Metí a tientas la llave en la cerradura y abrí la puerta. Hospitalidad, Mr. Portman, hospitalidad, dijo Miss Peregrine mientras atravesaba la puerta por delante de mí como un soplo de brisa. Descálcense, niños, ya no estamos en el acre del diablo. Sostuve la puerta mientras ellos entraban en tropel, con los zapatos cubiertos de barro incluidos. Sí, aquí estaremos a las 1000 maravillas. Oí decir a Miss Peregrine. ¿Dónde está la cocina? ¿Qué debo hacer con el coche? Preguntó Bronwyn, sosteniendo todavía el parachoques trasero. ¿Y con los normales? ¿Puedes dejarlos en el garaje? Contesté, y tal vez echarles un ojo durante 1 o 2 minutos. Ella nos miró a Emma y a mí, y luego sonrió. Claro que sí. Encontré el mando del garaje y presioné con acento agudo el botón. Bronwyn hizo rodar el coche y a mis aturdidos padres hacia el interior, y entonces Emma y yo nos quedamos solos en el porche delantero. ¿Seguro que te parece bien que nos quedemos? Me preguntó Emma. Será complicado, pero Miss P cree que podemos lograr que funcione. Me refiero a que si te parece bien a ti. El modo en que lo dejamos fue, ¿estás de broma? Estoy tan contento de que estés aquí que apenas puedo hablar. Está bien, estás sonriendo, así que supongo que dices la verdad. ¿Sonriendo? Tenía una sonrisa de oreja a oreja como un tonto. Emma dio un paso hacia mí. Deslicé mis brazos a su alrededor. Nos apretamos el uno contra el otro, con mi mejilla presionando su frente. Nunca quise dejarte, me susurró. Pero no veía otra salida. Una ruptura limpia parecía más fácil que perderte a cámara lenta. No tienes que darme explicación alguna. Lo entiendo. De todas formas, no tenemos que hablar del tema por ahora. Podemos ser amigos, si quieres. Puede que sea buena idea, contesté. Al menos durante un tiempo. Ah, respondió enseguida, decepcionada. Claro, no. Lo que quiero decir es... La aparté empujándola suavemente y la miré a los ojos. Ahora que tenemos tiempo, podemos ir despacio. Puedo pedirte que vayamos al cine, podemos salir a pasear, ya sabes. Como hace la gente normal. Ella se encogió de hombros. No tengo demasiada idea de qué hace la gente normal. No es complicado, le respondí. Tú me enseñaste a ser peculiar. Tal vez ahora yo pueda enseñarte a ser normal. Bueno, todo lo normal que yo sepa ser. Se quedó en silencio un instante. Entonces se echó a reír. Claro, Jacob, suena bien. Me tomó de la mano, se inclinó hacia mí y me dio un beso en la mejilla. Ahora tenemos tiempo. Allí de pie, respirando a su lado, mientras la calma se asentaba a nuestro alrededor, entendí que aquellas debían de ser las palabras más hermosas de cualquier lengua. Tenemos tiempo,